Hola, soy Iván Payara Rincón, abogado, especializado en Derecho Procesal, más de 45 años de ejercicio profesional en áreas del derecho civil, laboral y penal. Iré a su ciudad a defender su causa ante los jueces o entidades del Estado. Contácteme. Teléfono 315-333-2306. También proveo conceptos jurídicos para abogados, grupos de abogados, pool de abogados y empresas, tanto en el país como en el exterior. Estoy a sus órdenes. Sala Penal, Corte Suprema de Justicia, proceso 30787, Sistema Penal Acusatorio, casación, finalidad, defensa técnica, técnica en casación. Causales no son un fin en sí mismas, sino instrumento para advertir violación de garantías, falso juicio de identidad, prueba de referencia, mecanismo de insistencia. Conforme a las provisiones de la Ley 906 del 2004, el recurso de casación propende por la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes y la reparación de los agravios inferidos a estos, de donde se colige que es indispensable que el censor demuestre, tratándose del sistema acusatorio, la necesidad de intervención de la Corte a través de un discurso lógico o jurídico y con suficiente claridad y precisión. Se evidencia el dislate del censor por cuanto invocó como finalidad del mismo el respeto a las garantías de la acusada en los términos del artículo 29 de la Constitución Política. La técnica manda que el ataque extraordinario bajo la égida de la Ley 906 del 2004 ha debido rituarlo por la senda de la causal segunda del artículo 181 del Código de Procedimiento Penal. La contradicción es patente, pues simultáneamente se reclama fallo de reemplazo. Esa es la consecuencia de invocar la violación indirecta, y retrotraer el trámite soluciona las faltas al debido proceso, postura que por repelerse no pueden ser presentadas en el mismo cargo, sino separada y subsidiariamente. Esa irregularidad por sí sola daría lugar a la inadmisión de la demanda, empero, teniendo en cuenta cómo la Sala tiene dicho que las causales de casación no son un fin en sí mismas, sino un instrumento a través del cual se advierte las garantías de los derechos fundamentales vulnerados, es que la Corte se ocupa de analizar los cargos invocados. La jurisprudencia de la Sala ha sido conteste en señalar que ese error se presenta cuando el juez olvida valorar una prueba que materialmente se halla dentro de la actuación. No hace referencia a ella, guarda silencio sobre su existencia. Es por ello que el casacionista le resultó forzoso demostrar primero que se materializó esa omisión voluntaria de la prueba. Segundo, que objetivamente se establece en ella cuál el mérito que le corresponde, siguiendo los postulados de la sana crítica y los criterios de la valoración. Tercero, cómo de no haberse incurrido en ese desacierto, esto es, efectuando su estimación conjunta con el arsenal probatorio aducido por las partes en juicio, el fallo hubiera sido distinto. La Sala tiene dicho que surge cuando el juzgador, al apreciar el medio probatorio legal y oportunamente producido, distorsiona su expresión fáctica, lo recorta o adiciona en su contenido literal, poniéndolo a decir lo que materialmente no dice. Es de carácter objetivo, contemplativo, y su demostración implica hacer evidente no sólo que los fallos apreciaron la prueba contrariando su materialidad, sino que este desacierto condujo a una decisión apartada de la ley y su repercusión definitiva en la declaración de justicia contenido en el fallo. La Sala insiste
No es el criterio personal que se tenga acerca del análisis y estimación de los medios de prueba lo que configura el yerro, sino la distorsión del contenido material. La Sala tiene dicho que el error por falso raciocinio es un desatino en la apreciación y valoración probatoria. Es razonar contrario a la lógica, la ciencia y las reglas de la experiencia. Quien cuestiona una sentencia por esa vía tiene la carga de sustentar en forma clara y precisa. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el medio de prueba sobre el que recayó el error? Esto es, indicar si es, por ejemplo, testimonial, documental o pericial. No es admisible hacer la acusación genérica y global de las pruebas, sino de manera individualizada y particular. ¿En qué consistió el equívoco del fallador al hacer la valoración crítica? Para tal efecto es imperioso señalar qué fue lo que infirió o dedujo, cuál fue el mérito persuasivo otorgado y cuál la regla de la lógica, la ley de la ciencia y la máxima de experiencia o sentido común que se desconoció. Y luego sí, acreditar cuál es el postulado lógico, el aporte científico correcto a la regla de la experiencia que debió tenerse en cuenta para la adecuada apreciación de la prueba. Y demostrar cuál es la trascendencia del error. Esto es, cómo de haber sido apreciado correctamente el medio de prueba, frente al resto de los elementos de convicción, el sentido de la decisión habría sido sustancialmente opuesto, obviamente a favor de los intereses del recurrente. Opuso como yerro su particular forma de valoración, lo que no constituye infracción a la sana crítica por parte de quien aprecia forma diversa. Como se sabe, se presenta cuando el juez supone pruebas que no están en el proceso, valora medios probatorios que no existen, que no fueron válidamente traídos al plenario. Compete al casacionista demostrar el yerro con la indicación correspondiente del fallo en donde se aluda a dicho medio que materialmente no fue practicado, presentado o controvertido en el juicio. Asimismo, y el punto de la transferencia que le corresponde señalar cómo aquel resultó determinante en la declaración de responsabilidad para este caso, cómo de no haber existido el error judicial la decisión hubiera sido distinta. Implica la confrontación y el desquiciamiento de los fundamentos en que se soportó la sentencia. A voces de la demanda, el tribunal declaró probado a través de la declaración del suboficial de la policía Alberto Duque, Carlos Ríos. El día 21 de marzo del 2007 le asomó su preocupación por cuanto se enteró que su esposa Luz Estela había amenazado de muerte a su empleada Ospina y que había contratado para el efecto a una mujer de nombre X, a quien le pagaría la suma de 2 millones de pesos. Para el fallo no constituyó tema de discusión. Primero, la comprobada ausencia dentro del plenario de la versión de Ríos. Segundo, el derecho que le asistía de haber concurrido de no declarar por cuanto la versión presentada por el integrante de la policía comprometía la responsabilidad de su cónyuge. Tercero, su ausencia del país una vez acaecieron los hechos juzgados. Planteadas así las cosas, una primera conclusión se advierte. Lo referido por Ríos al interior del presente trámite es una prueba de referencia. Segundo, luego nada se oponía a que el tribunal, de la mano de la declaración vertida por Duque, habilitara el testimonio de referencia de Carlos Arturo, como que éste se encontraba fuera del país y su versión se introdujo a través de un agente de la Policía Judicial. Ciertamente, a una tal declaración de admisibilidad, en los términos expuestos por el censor, habrá de oponérsele si se tratara de una investigación penal adelantada en contra de su cónyuge, empero
no es este el trámite. Insiste la sala adicional a lo expuesto en que la referencia al dicho de Carlos Arturo no constituye el soporte de la sentencia, sino tan solo un hecho indicador a través del cual el tribunal construyó uno de los indicios de responsabilidad, lo que en parte alguna contraría el contenido del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal. El censor no postuló en cuál de las distintas formas se presentó, aun cuando desde la perspectiva propuesta entiende la sala que lo fue por cercenamiento. Se presenta cuando el juzgador, al apreciar la prueba, al aprender su valoración, repudia, relega aspectos importantes. En otras palabras, fracciona el hecho probatorio, el medio probatorio. Es de carácter objetivo, contemplativo, y su demostración conmina al censor a mostrar su real y único contenido, y que ello condujo a una decisión contraria a la ley. Al amparo del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, cuando la Corte decida no darle curso a una demanda de casación, es procedente la insistencia, cuyas reglas, en ausencia de disposición legal, han sido definidas por la Sala.